Pues amigos de Atando Libros que nos están viendo por YouTube, les quiero comentar que el día de hoy tenemos a Ana Elena Rivera. Ella es de Asturias, pero lleva muchos años viviendo en Madrid. Escritora, aunque estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y desde chica, dice ahí tu biografía, que soñabas con escribir porque realmente eres amante de la lectura. Obviamente pues la parte de no tener compañeritos y demás te llevó a leer, a devorarte los Mortadelos. Quiero entender qué es la novela de Mortadelo y Filemón. Sí, o sea, son tebeos. Son los tebeos de niñas, los cómics bueno, que cuando yo era pequeña había Mortadelo y Filemón y Zipizape. Ya, nosotros en México nos llega esta parte de Mortadelo y Filemón por estos cantantes en la adolescencia, en los 70s, Enrique y Ana, que tenían una canción que se llamaba Mortadelo y Filemón, y por eso, bueno, algunos tenemos ese conocimiento. Y eres amante de Agatha Christie, y creo que en esta novela, Las herederas de la Singer, se nota. Tienes muchos más libros, te has enfocado en novela policíaca, y bueno, Los muertos no saben nadar 2021, Un asesino en tu sombra en el 2020, Lo que callan los muertos en el 2019. Has tenido reconocimientos como el Premio Torrente Ballester del 2017. Pero bueno, quisiera yo primero darte la bienvenida a Atando Libros. Te agradezco mucho el tiempo que te has tomado en charlar con nosotros y bienvenida, Ana. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer, un lujazo estar aquí. Pues muchas gracias. Y yo quisiera, antes de darle la palabra a Dani y a Rosa, esta novela me parece que es la voz de España. La voz de España porque nos llevas a un recorrido no solo a la historia de España, sino al recorrido de la historia a nivel mundial, del impacto de muchas cuestiones que uno a veces cuando es pequeño no toma en cuenta. Entonces, la verdad es que ha sido un viaje tremendamente gozoso en todos los sentidos. Y bueno, ya al final yo ahí te haré mi resumen, pero me estrujaste el corazón, me hiciste reír y te quiero agradecer por escribir Las herederas de la Singer. Muchísimas gracias. Sí, es un recorrido por la evolución efectivamente de la historia de España que me doy cuenta ahora con los lectores que es la de España, pero que se aplica en muchos casos a otros países, porque en realidad es la historia, pero no es la historia que aparece en los libros de historia, no es la historia de los políticos, ni de la gente importante, ni de los que tomaron decisiones, al contrario, es la historia de la gente corriente, de la que no tomó ninguna decisión, pero fue a las que le cambió la vida, ¿no? Todo lo que sucedía en el país. Y lo que quería era mostrar cómo había evolucionado España y con España el mundo, ¿no? Por lo menos el mundo que conocemos como mundo occidental, y cómo había evolucionado durante el último siglo, ¿no? Y sobre todo, o sea, lo quise poner en 4 generaciones de mujeres, porque sí es cierto que ha evolucionado para todos, para las mujeres muchísimo más, ¿no? Aquí en España una mujer no podía disponer de su dinero, aunque fuera por herencia, tenía que dejar el trabajo al casarse, solamente podía volver después de 2 años de casada si le autorizaba el marido, no podía sacarse el carnet de conducir, o sea, necesitaba permiso del marido para absolutamente todo, era menor de edad de por vida, ¿no? Como se moría siendo menor de edad. Y todo esto, claro, es que todo esto dices, bueno, piensas en la dictadura franquista, en los años 40, es que el Código Civil, la ley aquí cambió en 1981. Es que hace 40 años que cambió la ley solamente, que 40 años en la historia no es nada, yo ya había nacido. Entonces, claro, mi madre, o sea, es que no hay que irte a muchas generaciones atrás, ¿no? Mi madre, pues claro, vivió y la madre de tantas otras, ¿no? Que pues vivieron condicionadas por lo que les tocó vivir. Y claro, cuanto más atrás te vas, a las abuelas, a las bisabuelas, pues mucho más, ¿no? Entonces quería contar la historia sobre estas mujeres que sin tener prácticamente derecho a nada, tenían que sacar adelante a sus familias en épocas que no eran fáciles, ¿no? Y era la historia que quería contar. Muy agradecida de leer tu libro, la verdad que de los últimos que he leído, para mí ha sido un libro muy bueno, o sea, que dice mucho de esos libros
que me quedé con ganas de volverlo a leer, o sea, porque a ver, vamos viendo las 4 mujeres estas tan, pues tan diferentes, pero tan entrelazadas, ¿no? Ese lazo sanguíneo que tienen que igual, no sé cómo tú la ves, para mí es como un círculo, ¿no? Que viene a cerrar la bisabuela y la bisnieta en muchas cosas que son tan comunes, tan que quieren defender. Ay, sí, la verdad que me gustó mucho, te digo, cada personaje fantástico, muy definido, muy apropiado al tiempo que cada uno estaba viviendo. Y como tú dices, o sea, son personas que uno las puede ver en la abuela, en la bisabuela, yo en mis hijos, ahorita, o sea, para mí estoy visualizando las 4 generaciones, pues en mi familia, y como tú dices, a pesar de que uno vive acá en México, nosotros en el norte de México, que es más diferente del sur y todo, no deja de marcarte ciertas cosas. Te digo, me gustó mucho, no sé a ti qué personaje o qué te enseñó cada uno de los personajes, porque la verdad que los 4 son mujeres muy ricas, con mucho que aprenderles, ¿no? Y bueno, efectivamente son 4 mujeres que aunque no se parecen, o sea, se parecen de carácter hasta cierto punto, ¿no? Pero en lo que sí que se parecen es que cada una lucha por sobrevivir, ¿no? Y cada una lo hace a su manera. Entonces, y cada una lo hace según las circunstancias que vive y las cosas que le suceden, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos desde la bisabuela a la bisabuela y la bisnieta posiblemente son las que más se parecen, pero a la vez chocan mucho porque, claro, hay, una nace en 1922 y otra en 1995. Una nace, o sea, vive una adolescencia, la guerra, vive abusos de todo tipo, vive en un momento que España pasa mucha hambre, muchas escaseces, se queda viuda después de la guerra y necesita sacar a sus hijos adelante, ¿no? Claro, vive unas circunstancias terribles, ella es pues la que le tocan las peores cartas en ese sentido, ¿no? Pero es una mujer valiente que sale adelante y no se le pone nada, ¿no? Nada la interrumpe con tal de sobrevivir. A la vez también es una mujer dura y correosa que al principio no cae bien, ni siquiera es una buena madre, ¿no? Lo saca adelante, pero los trata mal. Y la bisnieta se le parece mucho, pero claro, ocurre que nace en 1995 en una situación en la que ya no tiene nada que ver, como estamos las mujeres, en un momento de prosperidad en el país, y es más, ella nace en una familia rica. Entonces reivindica y tiene este ímpetu de la juventud que yo creo que todas hemos tenido y todos, ¿no? Que esto es universal, que cuando eres adolescente o muy joven piensas que las generaciones anteriores no han hecho nada y que tú estás llamado a cambiar el mundo, ¿no? Porque tú sabes cómo tienen que ser las cosas. Y claro, desde ese punto de vista, pues lo primero que ve mal es la máquina de coser, ¿no? Que a la bisabuela es con lo que consiguió sacar adelante a su familia en los tiempos del hambre. Y lo ve como un símbolo de opresión. De opresión. Del patriarcado, cuando la otra lo que la ve, mira que no le tienen gran aprecio a la máquina, pero lo ve con lo que consiguió ella como mujer poder salir adelante, ¿no? Y bueno, pues eso, quiere casi darle lecciones a su bisabuela, porque al final se parecen mucho, ¿no? Cada una en el momento que le toca vivir, y bueno, pues es la relación que se establece entre ellas, que no sé si llamarla bonita, pero desde luego es una relación intensa, ¿no? Y bueno, pues sí, tiene partes muy bonitas y otras un poco que chocan, pues es por eso, ¿no? Porque las circunstancias son tan diferentes que a una le cuesta ponerse en el lugar de la otra. Luego está la segunda generación con una madre como la que tiene una madre, pues eso, luchadora, que le toca sobrevivir como sea, dura, guapísima, y ella es todo lo contrario, la pobre es feita y además pasa la vida y está cogotada por la madre, ¿no? Y pasa la vida intentando sobrevivir, pero intentando pasar desapercibida, ¿no? Para que la vida no la golpee. Pero poco a poco, y a la chita callando también, ella va
consiguiendo, por lo menos va luchando por lo que quiere. Y luego está la tercera generación, que es casi de mi edad, nace en el 68, yo en el 72, y que somos esa generación que nos han educado por un lado para ser las perfectas esposas, para buscar el príncipe azul, para saber llevar una casa, para ser unas madres fantásticas, para ser dulces y delicadas, y a la vez, hija, tú tienes que ser independiente económicamente, tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar una carrera, tienes que tal, ¿no? Cuando creces, de repente te das cuenta de que esas dos educaciones te han educado para ser dos mujeres totalmente incompatibles, ¿no? Es imposible hacer una carrera sensacional, tener una carrera profesional fantástica, ¿no? En una empresa privada, siendo dulce y delicada. Eso no existe, ¿no? Y no puedes hacer las dos cosas. Entonces es una generación en las que muchas os ha renunciado a la vida personal, os ha renunciado a la carrera profesional, ¿no? Y esta, en su caso, pues conoce a ese príncipe azul que tanto desea su madre para ella, y se casa con él, no porque lo quiera, ¿no? Sino porque es el príncipe azul y es perfecto, ¿no? Entonces es eso, cada una va viviendo pues de forma anónima, como tantas otras mujeres, pues va viviendo lo que le toca en su generación. Y no podía quedarme con ninguna de ellas, ¿no? Todas me han enseñado muchísimo, y todas lo que viven, que bueno, eso no os lo he contado, ¿no? Igual es la parte que tiene de cercanía, ¿no? ¿Por qué los lectores encuentran a estos personajes tan cercanos? Es que aunque son personajes totalmente ficticios, la mayoría, el 99% de las cosas que les suceden son hechos reales. Son hechos reales que le sucedieron a muchas mujeres diferentes. Sí, muchas gracias. Otra pregunta y ya les cedo la palabra, Angie. ¿Cómo nace esa idea? O sea, cuando tú empezaste ese libro, ¿ya tenías así definido que iban a ser las 4 generaciones, todo lo que ibas a tocar? O sea, ¿desde el principio ya sabías lo grande que iba a ser este libro? ¿O se fue llevando? Se fue llevando. Yo, de hecho, al principio lo que pretendía contar eran las historias que yo escuchaba cuando era pequeña, precisamente en el taller. Mi tía tenía un taller, era costurera, y tenía mujeres que iban a aprender allí con ella, que se llamaban las aprendizas, ¿no? Las aprendices. Luego todo esto, más tarde aquí en España, se conocía con el nombre de academias de corte y confección, pero cuando mi tía no sabía que lo que ella tenía era una academia de corte y confección. Tenía mujeres a las que les enseñaba a coser, ¿no? Y mi madre iba a coser con ella, y no solamente iba mi madre, claro, que era su hermana, sino que las vecinas y las amigas, cuando tenían ellas labor de costura en casa, porque estamos hablando de una época en la que la ropa la hacían en casa las mujeres, con una máquina de coser, no había prêt-à-porter, ¿no? Entonces, las vecinas y las amigas, pues cuando tenían labor de costura, se bajaban al taller de mi tía, porque claro, allí había muchas mujeres y estaba muy animado y charlaban todas, ¿no? Y mientras cosían, pues le daban a la charleta, y yo pues andaba por allí y jugando pues con los trapos, los dedales, pues los críos, ¿no? Lo que hacíamos. Y ellas se ponían a hablar y empezaban a hablar de la niñez y la adolescencia, que mi tía era de 1926. En la posguerra, de cuando se casaron, de los años 60, de cómo habían cambiado las cosas, de cuando apareció la primera sueca en minifalda, que es que parece un poco tal, pero desde el turismo, la que se lió, que uno hasta llamó a la Guardia Civil porque aquella chica llevaba minifalda, y en época de Franco eso era totalmente impensable, de cuando no podían llevar pantalones, bueno, pues cosas por el estilo, ¿no? Cosas más banales y cosas terribles, ¿no? Como cosas, pues a vecinas o a vecinos que habían torturado durante la represión en la dictadura, y por no hablar de los que habían fusilado, de las que se habían quedado viudas por los fusilamientos, o mujeres que se habían quedado pues con 9 hijos o con 7 hijos. Tú piensas que en aquella época se tenían muchísimos, no era como ahora, y se quedaban viudas en la posguerra, y por supuesto, como eran mujeres de republicanos, sin derecho a pensión y sin derecho a nada, sacándolos adelante en un mundo que además la mujer no podía trabajar, ¿no? Entonces contaban todas estas cosas totalmente mezcladas, y yo lo que pretendía era darle voz a estas historias que yo recordaba, ¿no? Los recuerdos que tenía. Lo que pasa es que al empezar a escribir, pues empezaron a juntárseme esas historias, me traían recuerdos de historias mías, de las que yo había sido testigo, de historias de amigas, me empezó a traer a la memoria todo lo que contaba mi padre y mis tíos sobre la represión en la cuenca minera asturiana, en la minería, las mujeres
que bajaban a la mina y cómo se silenciaba aquello, cómo las apartaban el día que había fotos oficiales porque no era legal, ¿no? O de cuando mis tías emigraron a París en los años 50 y bueno, pues cosas hasta el 2022, a principios del 2022, que es cuando termina la novela, ¿no? Así que una cosa me fue llevando a la otra, me fue llevando a la otra y bueno, pues 517 páginas después decidí poner la palabra fin. Sí, es que la verdad parece que todo está perfectamente planeado, pues no se ve eso que tú dices, o sea, todo está, pues para mí muy bien logrado. Muchas felicidades por tu libro. Muchas Gracias. gracias. Muchas Ay, gracias, Dani. Muchas gracias, Ana Elena. Sí, está todo muy bien construido y amalgamado. Y bueno, Dani, digo, Rosa, ¿quieres comentar algo? Y bueno, preguntar. Bueno, a mí, bueno, yo coincido con Dani y me encantó la novela. Se me hizo una novela, como ya les comenté a ustedes anteriormente, muy amena. Yo comenté en un chat que tenemos que me pareció que escribes de una manera muy sabrosa, vaya. Me gustó mucho, me gustó mucho. Y les comentaba, me reía yo porque te digo, regularmente en los libros no leo los agradecimientos. Y aquí seguí leyendo los agradecimientos y yo quería leer más y más y más. Me gustó mucho la escritura y me gustó mucho la forma, se me hizo una manera muy amigable, platicaba yo. Y esta novela, más que preguntas, a mí me hizo reflexionar mucho la novela. Me hizo reflexionar en el sentido de cómo las generaciones van repitiendo su historia, la van repitiendo. Así como la repitieron estas 4 generaciones, pues qué curioso, la única que, bueno, no se salvó nadie, nadie se salvó, a las 4 les tocó lo suyo, ¿verdad? Y te pones a reflexionar que en la vida real muchas veces es lo mismo. Se van repitiendo las historias de las generaciones. Me hizo reflexionar mucho esta novela en ese sentido, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención la frase esa que decías, no recuerdo bien, pero creo que costurera sin dedal cose poco y cose mal. Me gustó la frase esa. Pues yo les platicaba que en mis tiempos yo cosía y entonces me identifiqué mucho. Yo nunca usé dedal. Yo creo que cosí poco y cosí mal porque nunca usé dedal, ¿verdad? Pero me gustó mucho la novela, me transportó a otras generaciones de mi familia en otros sentidos de cómo se va repitiendo la historia, como te digo, y pues me sorprende que, que no haya estado tan, o sea, como dices tú que fue saliendo poco a poco y fue saliendo y fuiste recordando historias de tu papá, de tu mamá, de tus tíos, eh, pues, pues felicidades. Es una novela muy, para mí, muy, de las mejores que he leído últimamente, de lo mejor que he leído últimamente. Me gustó mucho la escritura y pues he estado buscando otros libros tuyos también y me ha gustado mucho. Gracias. Y el resto de los libros que tengo son policíacos, no tienen nada que ver Con esto, sí, ya lo vi. Tengo una trilogía que el primero en realidad, bueno, ya sabéis, hay mucho tema, al final las editoriales lo encasillan como quieren, ¿no? Pero bueno, es casi una novela costumbrista que tiene una intriga, ¿no? Más local que otra cosa, yo no lo llamaría una novela negra. Sí que es verdad que se va oscureciendo, pero bueno, no son novelas negras de estas de centrarse en la mosca que le come el ojo al cadáver, no sé, sabes, en las escenas sórdidas ni atroces, tiene mucho más que ver con la motivación, que lo que hace a las personas llegar a cometer un crimen, ¿no? En cierto sentido, esta novela, Las herederas de la Singer, sin ser policíaca y sin haber un crimen ni una investigación ni nada por el estilo, yo creo que tiene incluso escenas más duras, ¿no? Por la parte emocional, pero que
tiene escenas más duras que una novela. A mí me tuvieron la noche sin dormir, ¿no? Y eso que era la autora. Y eso que yo, o sea, con la documentación lo pasé fatal, ¿eh? Lo pasé, pues bueno, leyendo eso de las cosas que habían sucedido aquí en los años 40, la represión y demás. Y intenté, o sea, condensarlo de forma que el lector supiera lo que había ocurrido con el mínimo nivel de detalle posible, porque no quería entrar en eso, detalles. ¿no? Sí, no quería revolver al lector más de la cuenta y sobre todo no revolverlo físicamente. O sea, al final quería que se removieran fueran las emociones y los sentimientos y no el estómago, ¿no? Pero aún así lo pasé mal. Luego también tuve momentos que me reí y momentos pues muy nostálgicos, ¿no? Que bueno, pues claro, me venían cosas a la cabeza porque toda la novela va saltando en el tiempo, porque era la única forma de conseguir que las 4 mujeres fueran igual de protagonistas. Si no, claro, la viñeta, por ejemplo, habría salido al final de todo y no se habría podido ver, ¿no? La relación que se va formando entre ellas. Entonces va saltando en el tiempo y para ubicar, pues lo que le voy contando al lector son con las cosas que pasan, ¿no? En España o en el mundo, ¿no? Y yo qué sé, pues si están retransmitiendo el asesinato de John Lennon, es exactamente el día que se retransmite en España el asesinato de John Lennon, bueno, y en el programa de televisión, ¿no? Incluso pues lo que toman o sea, las bebidas que toman. O yo qué sé, pues si les pongo a discutir a la familia por qué tienen que cambiar del vídeo beta al VHS, ¿no? Cuando el beta funciona perfectamente, pues ya más o menos te lleva al tiempo, ¿no? En el que había vídeos o un club, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa parte de la documentación, porque claro, también tienes que saber exactamente cuándo ocurrió eso. Yo recuerdo que ocurrió, pero ahora mismo no recordaría ni siquiera cuándo, ¿no? Y todo eso también lleva un proceso de documentación, pero esa parte fue agradable. En cambio hay otras partes, pues eso, que son duras, ¿no? Yo creo que al final con la historia vas pasando por todas las emociones. Hay veces que lloras, hay veces que sufres, hay veces que te indignas, hay veces que te ríes, ¿no? Era de lo que se trataba, porque si cuentas la vida de la gente corriente, ¿no? De las familias normales, al final es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que tenemos momentos de sufrir y momentos de reír, y eso es lo que tienen estas mujeres, que son parecidas a muchas mujeres de su época. Sí, sí, lo describes muy bien. Cuando dije yo, tiene una escritura muy, muy amigable, exactamente. Por ejemplo, cuando mata al moro, cuando hay muchas escenas que tienes que tener mucha imaginación para, ya después en la novela dices, es que esto fue lo que pasó, ok. Pero sí, definitivamente fue una manera muy sutil la manera en que nos fuiste revolviendo exactamente los sentimientos y no el estómago. Lo describiste perfectamente. Exacta, eso es. Y me gustó porque no está cruda. No es una novela, a pesar de que tiene sus escenas, no es una novela cruda, es una novela que va muy bien llevada en el sentido de que los pensamientos van acomodándose y van diciendo, es que eso fue, por eso pasó aquello, ok. Entonces, vaya, es una novela súper entretenida porque además vas descubriendo infinidad de sentimientos ahí que pues no los imaginabas, sino que los vas descubriendo. La verdad, muy bien, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Y bueno, yo, a mí me gusta esta novela porque, como bien decía al inicio, haces un recorrido por la historia de España, de eventos que duelen y que nosotros desde Latinoamérica a veces veíamos cortada la foto o la percepción era totalmente diferente. Creo que retratas muy bien la época del franquismo, pero desde esta parte de la sociedad de estas mujeres que, como bien decías, hicieron lo que pudieron con lo que tenían alcance, ¿no? Al alcance. Esta Olvido, una mujer, pues obviamente de la vieja escuela, donde está acostumbrada a
que las mujeres ven y callan y tienen que cumplir con las obligaciones que les han sido impuestas y que así se lo enseña a Aurora. Aurora al principio te he de decir que nos pareció ruda y cruda y demasiado, a veces no se entiende en una parte de la novela, casi la primera parte, por qué esta situación contra Águeda. Ya después nos vas generando todo este feedback que no queremos spoilear demasiado para picarles la curiosidad, pero sí todas sufren esta clase de abuso de diferente manera, pero al final es esta parte, ¿no? El abuso que las mujeres de repente tienen, pero a mí lo que me gustó es que no metiste esta parte de el empoderamiento femenino metido al calce, forzado. Claro que no, o sea, lo metiste bajo la circunstancia de la época en la que cada una de ellas tuvo que vivir con los pocos recursos de una mujer como Olvido, que igual me parece que no tenía gran educación, pero tenía un poco de sentido común y dijo, pues hija mía, hay que soltar la ola como viene. Y después una Aurora, que ahí recuerdo que Rosa decía, pues con lo que tuvo, sacó provecho y ella realmente sacó provecho hasta donde la vida y la circunstancia y la sociedad de ese tiempo le dio oportunidad para poder pues seguir viviendo, ¿no? Esta relación de ser amante del capataz y que al final ella tenía una posición de poder porque este hombre acostumbrado a acosar, este término tan manoseado últimamente a diestra y siniestra, después fue el acosado, ¿no? Y ahí se traba una relación que dura hasta el final de los días. Esa parte a mí me hizo llorar, Ana, porque como un amor que tenía esta libertad sexual también a esa época donde estaba prohibido, como decía Olvido, tú ve y calla y aguanta hasta que pase, con este amante encuentra precisamente esta parte de su sexualidad, se me hizo súper interesante. Sí. Al final, como bien dices, no puedes meter el empoderamiento femenino a calzador en una época en la que no es posible. O sea, ellas hacían lo que podían según lo que les permitía las circunstancias. Ellas no tenían ni libertad ni dinero. Bueno, libertad no tenía nadie, pero me refiero, o sea, no tenían ningún tipo de independencia, ¿no? Hay una frase en la novela que, como tantas otras, es real, que os la cuento, vosotros ya la habéis leído, pero nadie que lo escuche es ningún spoiler, porque es de un personaje totalmente secundario que no tiene ni nombre, ¿no? Simplemente interviene en una escena y ya está. Y es que en un momento este personaje, una vecina del pueblo, le dice a otra, todos los hombres pegan, lo que pasa es que vosotros no lo decís, ¿no? Esta frase es real, esta frase se la decía una vecina de mi abuela a mi abuela, ¿no? Mi abuela, que además parece ser una mujer de estas, una matriarca del norte de estas con muchísimo carácter, lo que intentaba convencer a la vecina de que claro que no era así, que no todos los hombres pegaban. Y la otra sonreía y le decía, ya, lo que pasa es que a vosotras os da vergüenza contarlo. Claro, yo esto lo escuché, esta historia la escuché toda la vida y eso que yo no conocía a mi abuela, pero mi madre la contaba, ¿no? Y la contaba indignándose como hacía mi abuela y yo, bueno, pues la escuchaba y decía, pues efectivamente, esta señora, ¿no? Que poca cabeza. Claro, al escribir la novela, de repente lo que me di cuenta es lo que le pasaba a esta mujer. Es que esta mujer estaba casada con un maltratador, claramente. Lo que pasa es que estamos hablando de los años 40 en España. No tenía ninguna escapatoria. Sí, claro. Bueno, para qué hablar de divorcio ni de independencia, pero no solamente es eso, es que todos los vecinos en los pueblos sabían lo que pasaba en cada casa, porque en los pueblos todo se sabe, pero de puertas para adentro lo que pasaba en la familia era cosa de la familia, ahí no intervenía nadie, ni siquiera las autoridades. Eso era un tema de familia y solo de familia. Entonces, claro, esta pobre mujer, yo creo que la única forma que tenía de sobrevivir a la cadena perpetua de maltratos que le había tocado era pensar que no le había tocado solo a ella, que a todas las vecinas le pasaba igual, ¿no? Que no era la única, el mal de muchos, ¿no? El consuelo del mal de muchos, porque entiendo que si pensaba que a ella sí que le había tocado y no podía escapar de eso de ninguna forma, se habría vuelto loca.
Y esa era la situación en la que vivían las mujeres. Y claro, sigue existiendo el maltrato, siguen existiendo las agresiones sexuales y sigue existiendo todo eso hoy a 2022. Y son cosas que tenemos que solucionar, por supuesto, pero la situación también ha evolucionado mucho, ha cambiado, por lo menos hay leyes que lo regulan. A lo mejor no siempre funcionan, pero por lo menos ya hay una igualdad, ya la sociedad no mira para otro lado, ¿no? Ya el maltratador no es, es que en su caso es el cabeza de familia y hace lo que quiere, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo empoderas? Si te pones a escribir una historia, no puedes empoderar a esa mujer. Era gente pobre, o sea, no llegaban a fin de mes, pasaban hambre, tenían críos, tenían que sacarlos adelante, no tenían dónde huir. Les había tocado eso y les había tocado. A la que le tocaba, pues como al que le toca la lotería, por supuesto no le tocaba a todas, pero a la que le tocaba tenía que cargar con ello el resto de su vida, ¿no? Y eso era lo que quería reflejar, ¿no? Ellas hacían lo que podían con las circunstancias que vivían. Sí, claro, y era real, ¿no? Ahora, también visibilizas esta parte de las carboneras en España, que por ahí yo encontré muy pocas fotografías y que obviamente, como tú decías, tenían prohibido trabajar, ¿no? Entonces, creo que el personaje de Aurora ya al final y a la mitad, a la segunda mitad, ya para el final, se volvió para mí un personaje entrañable porque era de pocas pulgas, decía las cosas como eran, porque así le había tocado la vida. El hecho de sufrir un abuso de una persona muy cercana de su primer círculo no es como ahora, y perdón, ay, me hizo, no, o sea, trató de sacar de esta mala situación lo mejor que pudo y trató de salir adelante con lo que pudo y igual era su físico, igual era su cara, era esa manera de decirle a Seferino, pues a ver, chato, pues échame la mano, ¿no? Me caigo con cuerpo mático, como decimos aquí en México, pero voy por un fin para lograr y tener una vida mejor cuando las mujeres en esa época del franquismo no tenían cómo. Y luego nos vamos ya a la parte de Águeda, que es su hija, pobre niña, sufrió tremendamente, pero también ahí vi yo un destello de realismo mágico, mucho de lo que se hace de repente en Latinoamérica y me sorprendió esta parte de usar el tarot y la baraja española para descubrirle este futuro que pues no era nada halagüeño, ¿no? Y que la verdad, Aurora por un lado y Águeda por otro, tienen en sus amigas, en Ramona, amiga de Aurora, y por otro lado en Florita, amiga de Águeda, esta manera de ir sorteando la vida. Y si quieren, nos salimos y volvemos a entrar para que nos comentes tú por qué desarrollaste estos personajes, porque los dos pudieran parecerse, pero al final también son muy disímbolos, ¿no? Ramona y Florita. Adelante. Bueno, me preguntabas, me preguntabas varias cosas, ¿no? Por un lado, el tema del tarot, que empiezan con la baraja española, el tarot llega mucho después. Bueno, esto del tarot, o sea, no es que se me ocurriera, es que para mí esto en mi infancia era lo más normal del mundo, lo de echar las cartas, ¿no? En estas reuniones de mujeres que te cuento, o sea, estamos hablando del norte de España. El norte de España es una zona de ascendencia celta, ¿no? Y es muy mitológica, cada zona, Asturias, Galicia, tiene su propia mitología, sus propios personajes fantásticos y sus propias leyendas, ¿no? Entonces, la de las cartas era una cosa tremendamente normal. Es más, o sea, yo en el taller de mi tía, ¿no? Pues a veces con un café o con tal, a veces llegaba una vecina o quien fuera y llegaba con un problema tremendo, ¿no? O con alguna preocupación, yo ya ni me acuerdo, ¿no? De ninguna, pero alguna llegaba especialmente preocupada por algo que las demás debían considerar grave, ¿no? Yo era una niña y no recuerdo exactamente cuáles eran. Pero lo que sí pasaba es que una empezaba a contar lo que le sucedía y entonces todo se paraba, sacaban la baraja española y echaban una tirada, ¿no? Una o varias las que hicieran falta. Y todo el mundo opinaba. Yo la primera, siendo una niña, yo también opinaba, porque ya me sabía que si el 3 de bastos iba con lo que es, no, bueno, pues que eso significaba tal. Y cada uno le daba una opinión. Entonces, claro, realmente nadie cuenta, y me he dado cuenta también ahora, es que esa mujer salía de aquello reconfortada,
porque había compartido el problema, porque las demás habían intentado ayudarlo. Yo creo, o sea, inventaron lo que no sabían que se llamaba terapia de grupo, ¿no? Al final lo que hacían era todas contribuir y lo hacían alrededor de la baraja. Entonces, allí era, pues eso, lo más normal, ¿no? Yo soy de una ciudad, de Oviedo, que bueno, ya es una ciudad, es una capital, bueno, tiene un tamaño importante y de toda la vida siempre hemos tenido una bruja, o sea, pero no una bruja, o sea, una bruja porque echaba las cartas, pero muy respetada en la ciudad, o sea, una persona a la que la gente le consultaba, una señora, o sea, no la bruja que puede, sino pues como el que consulta a un doctor, pues una señora con una reputación muy consolidada, ¿no? Y muy respetada en la ciudad. De hecho, ahora sigue la hija, ahora ya los tiempos han cambiado, ya con la tecnología y todo esto, ya lo de echar las cartas es una cosa residual, pero hubo un momento que eso era así, ¿no? Y al final, pues para Águeda, que la abuela de su amiga, ¿no? Pues que le dijera que todo iba a ir bien, que el futuro era eso, era una forma de reconfortar a la niña, ¿no? Y entre ellas, cuando tienen un problema, hacen lo mismo, sacan la baraja y es la vía que tienen, ¿no? Para comunicarse y para reconfortarse la una a la otra. Entonces, tanto la primera generación como la segunda, bueno, incluso como la tercera, tienen una amiga, ¿no? Íntima, pues esto también es muy común en las mujeres y son personajes que me sirven para contar historias distintas. Ramona me sirve para contar la historia de las carboneras, ¿no? De estas que efectivamente encuentras muy poquita documentación, porque es que si tú hace 30 años decías en cualquier sitio que no fuera en la cuenca minera que había habido mujeres carboneras, nadie te creía, porque de carboneras las llamaban así, ¿no? Porque que va, la mina era cosa de hombres. A la mina en España las mujeres no bajaron hasta el año 97. Uy, que va, mi padre ya hablaba de ellas, ¿no? Y bajaron en la guerra civil, porque no sé, o sea, ¿quién piensa que se sacaba cómo se mantenían las minas cuando los hombres iban al frente, ¿no? Y se necesitaba más carbón que nunca. O sea, tampoco, lo que pasa es que las quitaban de las fotos y incluso y cuando iban, la enfermedad de los mineros es la silicosis, ¿no? El polvo de sílice que les destrozaba los pulmones. Pues cuando ellas iban, ¿no? Las que habían sido mineras, al hospital porque tenían silicosis, los médicos se reían de ellas y les decían que cómo iban a tener ellas silicosis si eso era una enfermedad de los mineros y ellas eran mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esa dureza de las carboneras, que a día de hoy todas en los museos mineros de Asturias, ya todos los museos tienen pues una sección pequeñita dedicada a las mujeres mineras, a estas carboneras, que tenían que soportarlo todo, porque no tenían contratos, eran ilegales. Hay un momento que a la amiga de Aurora le dicen, ¿y tú vas a ir a la huelga? Y la otra le mira, pero ¿cómo voy a ir yo a la huelga si no tengo contratos, si no tengo nada? O sea, me ponen de patitas en la calle y yo no tengo derechos, ¿no? Eso por no hablar de las vejaciones y de tal, porque tenemos que pensar que la mujer que iba a la mina es porque solo tenía dos opciones, o ir a la mina o morir de hambre, ella y sus hijos. Por gusto no iba ninguna. Ahí sí que iban solo por sobrevivir, iban las más pobres, las que no tenían nada, o sea, absolutamente nada, no tenían ninguna otra opción, ni otra forma de ganarse la vida, ¿no? Y bueno, y por lo menos están reconocidas y efectivamente hay muy pocas fotos por eso, porque las aportaban y las apartaban y las fotos que hay son todo fotos privadas, pero hoy por lo menos, ¿sabes? La gente te dice, mi abuela fue minera, se llamaba tal y yo soy nieto pues de esta señora, ¿no? Fue vagonetera, fue paleadora, estuvo en los lavaderos y estuvo en tal mina de tal año a tal año. Y bueno, pues eso quería hablar también pues, de la homosexualidad en unos años en los que la homosexualidad era delito. Los hombres iban a la cárcel, en el caso de las mujeres era una cosa que estaba como más velada, ¿no? Pero que existía igual que existe ahora, pero en esta época en la sociedad española, cara al público, la homosexualidad no existía. Eso era una cosa totalmente... Sí, porque el franquismo, perdón, regía todo, o sea, desde cómo se tenían que llamar los niños, ¿no? José, claro. María, Ignacio. A mí me tocaron muchos amigas que venían de esta segunda oleada española en los 70 que decían, pues yo me llamo Dolores o María Dolores, pero yo soy vasca y mi nombre vasco es Necane, ¿no? O sea, te Claro, dabas cuenta hasta dónde llegaba, ¿no? La parte de la dictadura.
Por supuesto, o sea, ese tipo de nombres nada, ni nombres que no fueran cristianos, porque España era un país cristiano católico. Católico, cualquier otra religión era ilegal. Era católico y todos teníamos que ser católicos, no había opción de ser ateo, ¿no? Y en cuanto el nombre no fuera un nombre así como muy tal, si eras una niña, te tenían que poner el María, porque claro, había que llamarse como la Virgen, por eso era María tal, y por supuesto un nombre en vasco, un nombre en bable, bueno, todo eso es total, el bable, el asturiano, era lo que se habla en Asturias, ¿no? En gallego, eso era totalmente impensable. Y luego está Florita. Florita es la amiga de Águeda, ¿no? Que es casi como una salvación. Y Florita, pues bueno, también tiene una vida como tuvieron otras muchas, porque claro, ¿qué pasaba? No había divorcio, ¿no? No había divorcio, no había nada, y luego durante mucho tiempo el adulterio era un delito que solamente podían cometer las mujeres, ¿vale? Los hombres no podían cometer el adulterio porque la ley lo que reconocía era la fogosidad, ¿no? masculina, que había que darle salida. Entonces aquí hubo durante mucho tiempo la figura de las queridas. Llamaban las queridas, las que estaban con ricos, pues que les ponían un piso, qué tal. Entonces fue la solución, lo mismo, o sea, no era una solución que ellas buscaran, pero si no tenían de qué comer, pues, y tenían la posibilidad y eran guapas y podían, pues hubo muchas queridas que tampoco les quedó más remedio, porque la mujer que estaba casada felizmente con sus niños en su casa, aunque no podía trabajar, aunque no se metía de querida, ¿no? Pero ahí estaban, eran pues, digamos, prostitutas de larga duración y que aguantaban lo que tenían que aguantar. Y yo conocí más de una, ¿no? De la época de mi madre, y que así pues sacaron a sus hijas y a sus hijos, pues muchas habían tenido hijos de soltera, por ejemplo, ¿no? Que ya aquí con eso ya, olvídate. Si te habías quedado embarazada sin estar casada y tenías un hijo, pues tu vida ya estaba marcada para siempre, porque ningún hombre iba a casarse ya contigo, y volvemos a no tenían acceso al mercado laboral, pues ¿qué podían hacer muchas de ellas? ¿no? Yo conozco muchas, muchas conozco y he oído hablar más que otra cosa, porque además ya están todas muertas, ¿no? O ya muy ancianas. Y sacaron y les dieron carrera a los hijos y a las hijas, y los mandaron a la universidad, y así salieron adelante, porque no quedaba otra. Claro, y esta novela habla también de esta parte de libertad sexual o de cómo te tienes que volver hábil para navegar entre las prohibiciones, porque aquí si hablas de Florita que se volvió una querida, también hay diferencias en carácter y temperamento, y también de echar recurso o uso más inteligente de este recurso de la querida, porque vemos a Aurora en una relación de amaciato con Ceferino y ella le sacó jugo a esa relación, cosa que Florita se tuvo que apegar a estas cuestiones de eres la querida, tienes que estar disponible, y si te pasa algo, pues es bajo tu propio riesgo. A mí esa escena casi al final, donde pone un aviso, híjole, me rompió el corazón, ¿no? Porque dices, ya hasta qué grado tuvo que llegar Florita en cuestión de soledad, porque ya tenía como los medios para poder decir no más, y hasta que se lleva un susto, bueno, pues decide ya terminar su carrera de querida, ¿no? Ahora, por otro lado, hablabas de esta parte de la homosexualidad. Pues sí, hay una cuestión con Jesús, que es el esposo de Águeda, que ahí hay un matrimonio como de conveniencia, y se descubre tiempo después, Ana lo descubre, que su papá pues tenía esta tendencia homosexual, y que estaba muy penado, como tú bien dices, en esta parte del franquismo, y que a ellos les toca en esta generación precisamente la muerte de Franco y esta parte del destape en España en 1977, y que yo te puedo decir que yo me acuerdo que mi abuela veía la televisión, mi abuelo, su papá era asturiano, y ellos decían, es que España ya se volvió loca, ¿no? No cabía en la cabeza de mis abuelos que España tuviera este destape y esta libertad sexual, porque se fueron, visto desde Latinoamérica, al otro extremo, ¿no? Pero también hay que entender que venían de un sometimiento tremendo, ¿no? Y ahí es donde Jesús
se abre, se dan cuenta, qué difícil para una hija de repente contarte otra historia, ¿no? De tu padre. No, lo que pasa es que este hombre es un buen padre, es un buen compañero para Águeda, ¿no? Ellos al final, es un matrimonio de conveniencia, sí, pero ellos hacen un buen equipo, ¿no? Y son buenos padres y bueno, pues es lo de siempre, es la adaptación a las circunstancias, ¿no? Ellos consiguen por lo menos tener un atisbo de felicidad, ¿no? Incluso porque cuántos homosexuales no estaban casados, ¿no? Ellos por lo menos, pues eso, tienen un proyecto de vida común y forman un buen equipo. De todas formas, esto efectivamente se produce toda esta reacción, ¿no? Como hablaba la ley del péndulo, ¿no? La tesis, la antítesis y la síntesis de Kant, como que la sociedad reacciona al otro lado, pero en realidad no es cierto. O sea, quiero decir, es cierto en el cine, es cierto, se produce el destape, te dejas de ver desnudos, en las revistas, pues en el Interview, que era una revista excepcional, con unos artículos periodísticos fantásticos, pero que en medios y en la portada pues siempre había un desnudo, ¿no? Porque bueno, es lo que la sociedad pedía, llevaba ávida, ¿no? De ver un cuerpo, pero aún así, o sea, la libertad sexual se produce, ya te digo, hasta cierto punto, porque hasta el 81 no hay divorcios, pero los divorcios no empiezan a ocurrir hasta mucho tiempo después, ¿no? Los primeros son divorcios esos de maltratos, de cosas por el estilo, pero porque en la sociedad no está bien visto, los seres humanos tardamos mucho en adaptarnos a los cambios y la sociedad eso no lo asumió, no había libertad, esa libertad sexual no estaba. De hecho hay un momento, ¿no? En el caso de Ana, ¿no? Que ella es la que nace en el 68 y ya cuando es adolescente, que es como que le dicen las amigas, ya sabes que cuando los chicos se enrollan con muchas, pues es genial y cuando nosotros lo hacemos nos llaman putas, ¿no? Pues así es, ¿no? Y así siguió siendo y bueno, yo creo que ya han cambiado bastante las cosas, pero aún así, ¿no? Sigue habiendo muchísimas reticencias a la homosexualidad, a la libertad sexual femenina, ¿no? Es como que son cosas que se llevan de forma discreta, ¿no? Digamos, a divorciarte más de una vez. El divorcio se sigue viendo como un fracaso, como una desgracia, no se ve como, bueno, pues es una etapa de la vida, pues esta parte termina y empieza otra y ya está a punto, ¿no? Y puedes tener diferentes compañeros de viaje a lo largo de la vida y bueno, y la gente se sigue casando y bueno, mil cosas, ¿no? Y eso en el 2022, pero vamos, que en el 77 cuando se produce el destape y en los 80 hay cualquier cosa en esta sociedad menos libertad sexual. Sí, claro. Y también, bueno, marcas estas parteaguas en la vida de los españoles, este golpe de estado que nosotros desde Latinoamérica lo vimos y dijimos, ay, güey, ¿qué está pasando, no? Y leyendo tu novela nos enteramos que acá nos llegó la noticia, pero ya cuando se había resuelto, cuando sale Juan Carlos I, rey de España en ese tiempo, a decir, yo estoy apelando a la Constitución, pero ustedes vivieron 3 días en el ácido, decimos acá, y bueno, también hablas de la parte de ETA, que ya en los 80s, 90s fue una guerra muy cruenta, y bueno, tienes esa habilidad para ir marcando con los personajes y estas mujeres, estas etapas y un poco hacer esta reflexión, ¿no? Porque ya ahorita hablabas de la época ya pasando el destape, iniciando esta época de los 80s, nos llenas de música, Nacha Pop, todas estas bandas españolas que nos llegan Mecano y que también generan esta nueva onda del rock en español que ya vivimos en los 80s, ya a principios de los 90, y un cambio de generación que Ana, hablabas tú del divorcio, Ana se tiene que enfrentar todavía a esta etapa a un divorcio que le pesa a problemas ya de tipo alimenticio, pero también esta parte de decir, yo no soy como mi abuela, ni tampoco como mi bisabuela, pero hay un choque generacional con Alba, que es mi hija, y esta niña ejemplifica esta parte de los millennials que llega un punto a hacer esta acción de pantalla, pero que vamos viendo también por otro suceso de abuso, cómo se vuelve ya a encauzar y hacer una voz con acción.
me parece que retratas muy bien lo que le está pasando a esta generación, a los hijos del Brexit, que de repente todo es, sí, voto, acciono, pero a través de mi pantalla. Pocas veces se quedan en la acción y me gustó el personaje de Alba por esto, Ana. Qué bueno, qué maravilla. Sí, efectivamente, esta generación también tiene lo suyo. O sea, yo lo que me he dado cuenta con esto es que es verdad que hay circunstancias que son tremendamente críticas en la historia, como las que le ocurren a Aurora y gente que tiene unas vidas muy complicadas simplemente por el momento que le toca vivir. Pero también lo que me di cuenta es que aunque nazcas en una sociedad, pues una sociedad en paz, con, pues, bueno, pues con todas las necesidades básicas y las no básicas más que cubiertas, eso no se traduce en que las personas seamos felices. Al final todas tenemos que pasar un recorrido, todos tenemos que pasar una evolución, todos pasamos un sufrimiento, todos pasamos abusos de algún tipo, ¿no? Todos nos sentimos atacados, rechazados, dolidos, abusados. Y supongo que forma parte de la evolución humana, ¿no? Y es verdad que dices, jolín, vale, fenomenal, pero a mí dame la que nace en las mejores circunstancias, pero eso no le evita el sufrimiento. Y efectivamente, ¿no? Supongo que uno pasa a la acción cuando tiene la necesidad de hacerlo, porque si no, pues está más feliz, ¿no? Detrás de una pantalla. Y Aurora pasa a la acción muy rápido porque no le queda otra, porque tiene que sobrevivir, y Alba pasa a la acción cuando le toca. Y incluso Ana, Ana, la tercera, la que está ahí, ¿no? Pues en una jaula de oro, casada con el príncipe azul, uy, vamos a ver, no voy a decir nada, que no se ofenda a mi suegra, que estos son tal, incluso le pasa lo mismo. O sea, ¿cuándo pasa la acción? Cuando algo la empuja a hacerlo, ¿no? Y al final yo creo que forma parte de eso, del proceso de evolución que tenemos como humanos, que nos toquen mejores cartas o peores cartas. Un niño no nace, no viene a este mundo y es siempre feliz. La felicidad es algo que tienes que buscar y hay quien la encuentra en las peores circunstancias y hay quien no la encuentra nunca en las mejores. Claro, y ya nada más para cerrar mi resumen y darle la palabra a Dani y a Rosa, si no, no sé si tengan alguna frase que les haya gustado muchísimo un momento. A mí me gustó esta parte de sanar estas 4 generaciones cuando se van a comer las 4 y disfrutan de estos sabores, sobre todo la visa, ¿no? A mí me recuerdas en estas escenas mucho a mi abuela, porque yo era así con ella, una mujer de 75 años y yo de 35 y éramos cómplices y amigas y confidentes. Entonces creo que también esa parte de sanar el pasado, creo que lo retratas muy bien con este tour que se avientan estas 4 mujeres a probar diferentes sabores, ¿no? Y los comentarios de Aurora atinados y precisos. Y bueno, Dani, no sé si tengas algo más que comentar y Rosa después para que yo ya me calle. Ay, sí, la verdad, Ana, que tu libro da para platicar mucho, ¿eh? Tiene muchas cosas. Yo lo que nada más quisiera mencionar es que Aurora, aquí al último, verla así como tú la describes, que ya no se quiere bañar, que el sobrepeso que tiene y todo, digo, pues es que ya estás proyectando a una mujer que yo creo que ya siente que cumplió con lo que tenía que hacer y era ya ver por ella misma hacer, y eso al último que lo que revela y todo es como ya liberarse de todo lo que traía cargando, ¿no? Y me encanta que físicamente uno ya la ve diferente porque a pesar de que veíamos que pues por su físico también podía sacar provecho, como al final eso ya no era lo importante, ¿no? Y yo la percibo al último como orgullosa de ella, por todo lo que pasó y también de sus 3 generaciones que le está tocando verla, ¿no? Igual y más identificada con Alba, pero sí orgullosa de las 3 generaciones, de las mujeres que ella está, que le toca convivir y quererlas, ¿no? A pesar, como decías tú, de que no fue una buena madre, pero como que reivindicó todos esos huecos que ella había tenido a través de su vida, por necesidad, por la situación, por lo que haya sido, sentirla plena al final, pues, ¿qué dices tú? Qué padre, ¿no? Aparte una vida de más de 90, pues ya quisiéramos muchos, ¿verdad? Y también mencionar de que
pues los hombres, ¿no? Frutos, Paulino, Seferino, Jesús, Carlos, digo, pues también es como que te da para mucho esos personajes, porque bien, bien definidas sus personalidades y de acuerdo a los tiempos de cada uno también. Entonces digo, uy, también son personajazos los hombres. Y nada más, ya por último te digo, uy, hubiera así como que para mucho tiempo, pero nada más quisiera preguntarte, para mí, te digo, fue un libro muy completo que digo, hasta la pandemia, y lo siento como que terminaste de escribirlo ayer, pues porque como todavía la pandemia, ya estamos en las últimas, pero pues ahí estamos. Digo, para mí fue como un aprendizaje así de casi 100 años, ¿no? Tu libro, o sea, de mucha historia, de personajes, de todo. Muy completo. No, para mí no le faltó nada, pero tú como escritora, al momento de que ya lo mandaste y lo dejaste, ¿sientes que te faltó algo o sientes eso como yo, de que no le faltó nada y todo lo que tenías que decir lo dijiste? Bueno, pues mira, en parte sí, en parte no. Yo creo que a esta historia no le faltaba nada y no le podía añadir otras historias y otros sucesos porque hubiera roto los personajes, ¿no? Ya, o sea, sus vidas están completas así y meter otras historias de las que yo recordaba, de lo que quería contar, habría sido forzar los sucesos y no habría sido natural. Entonces, cuando terminé, y es verdad que dije, jo, me quedan cosas por contar, pero no las puedo contar con ellas, ni con las secundarias, ni con los hombres, ni con nadie. Es bueno, no pasa nada, las contaré en una futura novela, porque estas mujeres ya han vivido todo lo que tenían que vivir, y le puse la palabra fin y me quedé súper tranquila. Sí, pues muchas felicidades. Excelente libro, muy bueno tu trabajo y con ganas de leerte más y pues sí que eres muy, pues casi muy continua tu escritura, ¿no? De los libros, pues muchas felicidades. Muchas gracias por tu tiempo y por tus libros. A vosotras. Gracias, Dani, gracias, Ana. Rosa. Rosa. Tiene puesto el mute, no sé si... Rosa, tienes el mute. Ya estoy. Listo. Ya, gracias. Sí, no, comentaba yo, bueno, el personaje de Aurora también me impactó mucho, pero también me impactó mucho el personaje de Ramona. Y se me hizo, que fue una novela que no le faltó nada, ni siquiera eso, ¿verdad? Y pues sí, Ramona de alguna manera ella se dio a respetar, se empoderó. Ustedes decían que las mujeres no podían empoderarse en esos tiempos, pero yo siento que para el tiempo de ella y para sus circunstancias y para sus condiciones, pienso que de alguna manera sí se empoderó un poquito porque puso a todo el mundo en su lugar, respetaban a su hermana. Entonces fue un personaje también que aunque no fue muy protagonista, pero fue un personaje muy importante, creo yo, en la novela también. Un personaje importante de mencionar y cómo se enamoró también de Aurora, también hay esa parte y me encantó también la parte ya brincándome, cuando Aurora también le detuvo cuando quiso entrar Paloma tras Ana y le detuvo la mano y le dijo, aquí no entras. Entonces, pues mala madre, ustedes la vieron como mala madre, ¿verdad? Yo no la vi como mala madre. Yo la vi como una persona que hizo lo que pudo en su momento. Al principio, ¿no? Yo la vi así, como una persona que hizo lo que pudo en su momento. Siempre hizo lo que tuvo que haber hecho. Y yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Me gustó la novela también. Me gustó mucho la manera en que se fue llevando, exactamente la manera que se fue describiendo, cómo se fue desarrollando y bueno, felicidades, es una novela muy completa. Muchas gracias. A vosotras. Gracias. Y bueno, estamos llegando ya al final de esta charla y lo último es que si quieres conocer a los amigos de YouTube, quieres conocer la historia mundial de una manera muy amena, porque también hablas de los hechos actuales, este atentado de Atocha, que también cimbró a España y nos cimbró con un 11M que no se olvida. Creo que nos pones en la mesa a reflexionar sobre nuestra propia familia, sobre nuestras propias heridas que también va pasando tristemente de generación en generación
y hasta qué punto nos queremos reconciliar con esa historia de familia. Creo que esta novela, Las herederas de la Singer, logra precisamente esta reconciliación al final de la novela. No queremos spoilear, pero les queremos picar la curiosidad porque la verdad esta novela está ahora sí que en el hype en España y como siempre Atando Libros siempre trae las novedades. Esperemos verte pronto, Ana Elena. Y yo quiero cerrar con esta frase, la vida es lo que es y no lo que uno quiere que sea y que cada cual puede aceptarlo o rebelarse, ser feliz o lastimarse dándose golpes contra un muro inamovible. Y creo que pues con lo que tienes hay que hacer la vida. ¿Cuál es tu siguiente proyecto o estás ya pensando seguirte por el caminito de la novela histórica? Bueno, sí, lo que os comentaba, se me han quedado muchas historias en el tintero y quiero contarlas ya no de la mano de una máquina de coser, no de 4 generaciones, pero sí que volveremos a la época con otra gente, con otros personajes. Y bueno, estoy empezando ahora porque estamos terminando los viajes de promoción y llevo 4 meses viajando por todos los sitios y no he podido sentarme a escribir, pero ya es el momento. Y bueno, pues a ver qué me sale, ya os lo contaré. Pues perfecto, estaremos esperando tu nueva novela y ha sido un gustazo el que hayas estado con nosotras platicando. Y bueno, siempre nos tomamos la foto, ahora sí que con el librito. Ah, mira, sí, yo también lo tengo. A ver, que me alejo. Es maravilla, la verdad, tu novela. No es por decir, como decimos acá en México, darte guayabazos, No. pero está maravillosa. Ojalá que puedas venir pronto a México, ojalá que te traiga Grijalbo. No, yo creo que me la pones. Ok, Perdón. ojalá que vengas a la Ojalá. Feria Internacional del Libro o que vengas próximamente, ahí nos avisas para poder ver, aunque ellas están en Mexicali, pero pues que nos podamos volver a conectar, aunque sea vía online contigo. Perfecto, me encantará. Bueno, pues te agradezco mucho y amigos de Atando Libros, recuerden que pueden ver esta charla en YouTube y también extractos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y TikTok. ¿Y alguna red social para que te puedan ahí comentar? Pues en Instagram, en Twitter, en Facebook, incluso en LinkedIn, Ana Elena Rivera, y ahí me encontrarán. Bueno, pues recuerden, viajo atando libros. Muchas gracias, Ana Elena. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias, Dani. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.